momento y en todo lugar. ¿Cuántos dicen amén? Va a aparecer una imagen, a ver si está allí, de una iglesia. A ver, creo que es la última o la anteúltima, porque la mandé al final. Perdón, yo mandé tarde las placas, pero bueno. Ahí está. Ahí está, ahí la dejamos, ¿sí? Esa iglesia es la iglesia de Nuestra Señora Asunta y San Nicolás en Galway, Irlanda. Horrible, el nombre horrible. Pero es así. Horrible. ¿Qué vamos a hacer? Y esta iglesia tiene una larga historia y en la verdad que es una de las iglesias más antiguas de aquella localidad. ¿Qué tiene de particular esta iglesia? Es que este edificio, ven esa cúpula que está ahí, sobresale en altura todas las construcciones del lugar. Y uno dice, ¿qué tiene que ver todo esto? Bueno, lo interesante es que durante muchos años los barcos utilizaron ese campanario como guía para navegar, pero también para entrar a salvo por la bahía. Esa cúpula era la guía que necesitaban para poder llegar sin ningún tipo de accidente y entrar y encallar. Esa cúpula les guiaba hacia el camino seguro. ¿Y por qué te muestro esta imagen? Porque uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver? Porque todos podemos identificarnos con esa necesidad que tenemos o debiéramos tener de ser guiados. Porque cuando somos guiados por el Espíritu Santo, llegamos a buen puerto. Si vos te permitís ser guiado por el Espíritu Santo en tu familia va a llegar a buen puerto. Si te permitís ser guiado por el Espíritu Santo en tus finanzas, en el ministerio, en tu relación con tus hijos, todo va a salir bien. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, el tema es que nos permitamos ser guiados por el Espíritu Santo y entonces podemos recibir esa promesa de seguridad y de edificación que el Padre nos hace a todos y cada uno de nosotros. Juan capítulo 16, versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Y esto es lo que hablábamos hace un momento, ¿no es cierto? En medio de un mundo de confusión, en medio de un mundo de tantas voces que nos hablan y que nos intentan aturdir en el entendimiento, la guía suele ser necesaria. ¿Y qué guía necesitamos nosotros? La guía del Espíritu Santo. La cultura que nos rodea, la sociedad de hoy, las situaciones que nos quebrantan interiormente, pueden desviarnos con facilidad de lo que Dios quiere hacer. Por eso es necesario que en la vida de un líder, de un mentor, de alguien que entiende, comprende con claridad sus propósitos, que el Espíritu de Dios esté presente. ¿Para qué? Para ayudarnos, para dirigirnos, para estimularnos, para volver a orientar nuestras motivaciones que muchas veces se desenfocan o muchas veces pierden el sentido verdadero y real de lo que debemos hacer y cómo y por qué lo debemos hacer. Entonces, qué agradecidos podemos estar porque el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, viene a nosotros para darnos esta guía, ¿sí? Que nosotros necesitamos depender. Seguir a Jesús es llegar a un puerto seguro. Alguien dígame amén. Y en esto no, el Espíritu es una guía confiable en todos los mares de la vida. Ahora, ¿cómo hacemos para experimentar esta maravillosa guía que Jesús nos prometió? ¿Cómo profundizar nuestra relación con el Espíritu Santo? ¿Cómo podemos conocerlo más? Y esto es algo muy importante. Si hay algo que necesitamos, sí o sí, siempre, en lo que vayamos a hacer para Dios, en el ministerio que vayamos a desarrollar, en la iglesia que podamos llegar a plantar, en la célula que podemos llegar a abrir, siempre hay y es necesario que ese líder, ese mentor, siempre esté lleno del poder del Espíritu Santo. La obra que hacemos no es una obra humana. Nosotros no estamos ni vendiendo Mary Kay, ni llevando adelante venta de Tupperware. Nosotros estamos llevando adelante una obra espiritual, guiados y movidos por el Espíritu Santo de Dios. Pero la pregunta es, bueno, ¿y cómo? ¿Cómo es que yo puedo crecer? ¿Cómo hago para conocerlo más? ¿Cómo hago para que aún sea un desafío, ¿no? Una necesidad en mi vida? En primer lugar, lo primero, rendirnos al control del Espíritu Santo. Ay, eso no mucho me gusta, pastor. A mí me gusta todavía algunas cositas estar bajo mi control. ¿Por qué? Porque gran parte de la lucha espiritual
que nosotros tenemos se libra por el control de la vida. ¿Cuántos están entendiendo? El tener el control nos da seguridad. Cuando uno tiene el control de la vida, de sus decisiones, te entrega seguridad. Por eso queremos hacer lo que nos gusta hacer. Queremos hacer lo que tenemos ganas de hacer. Bueno, acá no, nosotros nomás que somos así medios. ¿Sí? El que tiene el control remoto de la tele se ve lo es que él el quiere. que dice que se ve, ¿no? Entonces tener el control es algo determinante. Entonces no pido consejos, no busco ayuda. No, yo tengo el control de mi vida, impongo mi voluntad. Se ve, como dice él, se ve lo que yo pongo, lo que yo quiero. Ahora, no en vano Jesús va a enseñarnos a orar, y cuando ora en el Padre Nuestro que dice, hágase tu voluntad, no mi voluntad. ¿Qué significa? Es renunciar a mis planes, es renunciar a mis gustos, es renunciar a mis pareceres, es entregar, es rendir. Eso es adoración, hermanos. Porque la adoración es más que música. La adoración es entregar. La adoración es rendir. No solamente es cantar. Y nuestra vida tiene que ser una vida de adoración a Dios, donde ya no tenemos nosotros el control, sino que le entregamos el control al Espíritu Santo. Por eso, en este día de recarga, Dios viene a decirte en esta tarde, quiero el control de tu vida. Quiero el control de tu vida. Para que ahora dejes de ver lo que vos querés ver, para que veas lo que yo quiero que vos veas. Y en la entrega de ese control, entonces el Espíritu Santo viene y te da paz. Viene y te da descanso. Viene y también te otorga seguridad. Pero qué necios que somos muchas veces al querer seguir gobernando nuestra vida, como dice la abuela, a gusto y piacere. Pero así no funciona. El mismo Jesús, ¿no? En el momento más importante de su vida, que es el momento en que está orando solo en el huerto del Getsemaní, Jesús dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Este es el deseo humano. Este es el deseo que cualquiera de nosotros hubiera pedido. Es más, si nosotros hubiéramos estado ahí con Jesús, hubiéramos orado lo mismo. Señor, líbralo de la cruz, por favor. Ahora atamos todo demonio que quiere tomar a Jesús y llevarlo a la cruz. Pero nosotros ahora tomamos autoridad sobre esos clavos y te decimos, clavos, no lo clavarán. No, claro. Bueno, esas oraciones son de otra parte del hemisferio. Pero no. Claro, nosotros hubiéramos orado en otra dirección, Señor, esto no lo vamos a permitir, diablo ahora retrocede, suelta a Jesús. Hubiéramos actuado de esa manera. Sin embargo, Jesús dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús sabía muy bien esto, esta dependencia, esta guía del Espíritu Santo. Jesús sabe que su voluntad era una voluntad que estaba rendida a la voluntad del Padre. Y esto es uno de los grandes problemas que encontramos nosotros en el desarrollo de nuestra vida espiritual, entregarle el control a Dios. Le decimos haber dado a Dios el control más de lo que en realidad Dios tiene el control de nuestra vida. Señor, mi vida es tuya. Mi familia es tuya. Todo, Señor, lo que tú quieras, te lo doy, te lo entrego. Y a veces pasamos aquí adelante ya con el pañuelito, ¿no? A mí me encanta, porque los colaboradores de acá son re top. Los colaboradores de acá, estás moqueando así. Re top. Gracias, chicos. Pero los colaboradores de acá, viste, te ven el moco que va colgando así. El moco, yo le llamo moco ascensor, ¿vieron? Que va así. Y ahí ya el colaborador está, tuqui. No, y vos, oh. Bueno, a veces nos pasa a nosotros en los altares que todos los mocos me los llevo puesto acá, ¿no? Entonces está orando y el hermano viene, ¡pastor! ¿No? Las camisas no son solo para lavar, hasta para tirar, pero digo, venimos, le decimos, Señor, haz lo que te quieras, pero cuando Dios me pide algo, ahora deja todo, vende todo, porque vas a abrir casa de vida en Rivera. En Rivera, Uruguay. ¿Qué? ¿Tan lejos me va a mandar? ¿Qué le pasa al pastor? ¿Le agarró un ataque? Para mí que oyó mal el Espíritu Santo. Y oramos acá, Señor,
Si hay algo que vos querés hacer conmigo, hazlo, Señor. Te entrego mi vida, te entrego. Pero cuando Dios decide, no me gusta. Cuando Dios dice, no quiero. Cuando Dios habla, me resisto. Entonces, hablamos más de la rendición de la voluntad que de la voluntad dada y entregada. No, cuando nosotros, vos controlame el tiempo, vos empujame así. Cuando nosotros, ¿no? Nosotros ya éramos pastores de la iglesia central, como decía el pastor Andrés, una iglesia significativa, un templo impresionante. Es el Walt Disney de que todo pastor, ¿no? quiere tener. Y estábamos ahí en la iglesia central y todo. Y yo estaba en una sillita así como estás vos ahora, asistiendo al pastor. Y estoy sentadito ahí en mi sillita, tranca. Reposicionado el tipo, reasistente del pastor, ¿no? Y ahí, y de repente Dios me habla y me dice, ¿quién está así? Porque Dios cuando habla conmigo me habla como con preguntontas, ¿no? Y Dios me pregunta y me dice, ¿quién está predicando hoy? Y le digo, el pastor está predicando. Y el Señor me vuelve a hablar y me dice, ¿y vos? No, yo estoy asistiendo al pastor. Y escucho otra vez la voz del Espíritu Santo dentro de mí y me dice, ¿y no podrías estar predicando en otro lugar? Sí, podría estar predicando en otro lugar, pero hoy está predicando el pastor. Y me dice, ¿y cómo está la iglesia? Llena. Me dice, ¿y no considerás que hay otros lugares que necesitan escuchar? Sí. Y ahí vino la pregunta. ¿Viste cuando estás sentadito ahí en la sillita y te empieza a salir sangre así? Y Dios me dice, si tuvieras que empezar de nuevo, ¿empezarías? Y lo único que dije fue, Señor, si vos no lo estás pidiendo, empezaríamos de nuevo. Y ahí me dijo, vamos a empezar de nuevo. Claro, y yo estaba en la sillita y ahí ya empecé. Y claro, miraba toda la realidad y bueno, era empezar de nuevo. Y Dios nos llevó a empezar de nuevo. Pero digo, a veces en nuestra... A ver, no son cosas malas, son cosas buenísimas que te pasan. Pero que hay que encauzarlas también. ¿Cómo? Hay que encauzarlas. Hay que encauzarlas. No digo, se levantó de la sillita y no fuimos así a abrir la iglesia. ya Dios me habló, pastor, no me importa lo que me digas. Esperamos el tiempo para que Dios le hable al pastor también. Dios quiere que predique en otro lugar. No, nosotros fuimos escuchando el consejo, la guía. No íbamos a hacerlo sin la bendición de ellos, sin que ellos nos enviaran. Es decir, muy buena la aclaración, por las dudas. Pero yo estaba sentado ahí, claro. Digo, ahí empieza de alguna manera el pensar y el empezar a recibir qué es lo que va a pasar. Cuando uno le dice sí al Señor, Dios siempre te va a decir qué es lo que quiere hacer, pero nunca te va a decir cómo. Dios te dice, Andrés, Lili, quiero que abran iglesias en Uruguay. Amén, Señor. La siguiente pregunta es, ¿cómo? Y ahí, se cortó la llamada. Por eso cuesta entregar el control, porque si supiéramos todo, si el Señor nos dice todo, entonces lo que nos faltaría es confiar. Pero como Él trabaja la confianza, no nos dice nada. Y así es como uno avanza. Por eso digo, hablar de la voluntad de Dios y de hágase tu voluntad. A veces, y yo con esto quiero decirte algo, y ya le dejo al pastor María que siga. Tené muy en cuenta lo que hablas acá adelante. Porque Dios te escucha. Y cuando vos le decís, Señor, yo estaría dispuesto a morir a mis cosas, a dejar mi trabajo por servirte. Señora, a darlo todo. Vendo todo y me voy y hago tu obra. El Señor te dice, qué buena idea. Y ahí, cuando Dios te dice qué buena idea, vos empezás a decir, pero Señor, no era tan en serio. No era tan así como te lo tomaste. Y como que uno quiere recalcular y ya, viste, es como que es más difícil. Pero
El Espíritu Santo es quien nos guía a hacer la voluntad de Dios. Por eso es imposible que la obra del Espíritu Santo crezca en nosotros si no le rendimos el control. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y cómo sé yo cuándo entrego el control? Bueno, uno entrega el control cuando se rinde, como hablamos recién, cuando no renegamos. ¿Te pasó decirle algo y darle al Señor y después renegar? ¿Y quejarte? ¿Y protestar? Cuando no renegamos, cuando obedecemos, cuando servimos al Señor, cuando aceptamos el llamado, cuando dejamos de luchar, ahí estamos entregando el control. Es rendirnos, es entregarnos, es no pelear, es no patalear tampoco. Es como el relato de Hechos capítulo 9, cuando el apóstol Pablo o Saulo, ¿sí?, tiene ese encuentro con el Espíritu Santo y ahí entonces se entrega al Señor y ahí se convierte en el apóstol Pablo. Inmediatamente es, ¿qué querés que yo haga?, le va a decir. Búscalo ahí en el capítulo 9 de Hechos, ¿sí? Él se da cuenta que se encontró con alguien más grande que su religión, más grande que el Dios, que él estaba creyendo en uno más grande y le dice, ¿qué querés que yo haga? Nosotros le preguntamos al Señor, ¿qué querés que yo haga? Y si se la preguntamos una vez que nos habla, ¿cómo nos movemos? Porque no es solamente palabras, como decía Alejandro, es acción. Ahí está, miren. ¿Y qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Preguntó, pero después accionó. La rendición va acompañada de acción. Si no hay rendición que lo siga la acción, no hay llenura del Espíritu Santo, porque la rendición total trae llenura total. A veces le pedimos, Señor, lléname del Espíritu Santo, lléname, lléname, pero no nos rendimos. La oración debe ser, yo me rindo y Él me llena. Yo me rindo y Él me llena. Yo me rindo y Él me llena. Porque el Espíritu Santo ya mora en nosotros. Cuando aceptamos a Jesús en el corazón, el Espíritu Santo vino a ser morada, dice la palabra. Pero necesitamos esa llenura. ¿Y cómo va a venir el Espíritu Santo a llenarnos si estoy lleno de otras cosas? Entonces me tengo que vaciar, me tengo que entregar, tengo que rendir y entonces viene la llenura. Yo me rindo y Él me llena. Entonces en el momento que nos rendimos, Él nos llena del Espíritu Santo. Por eso es tan importante entregarle el control del Espíritu Santo, porque entregar el control es dejar de luchar. Es dejar mis pareceres, mis ideas, mis gustos. Es rendir, entregarme, confiar y accionar. Y esto no es de un altar, no es de un momento, no es cuando le digo sí, tiene que ser constante. La rendición es constante, es renovar la rendición día a día, momento a momento. Y cada vez que yo me rindo, cada vez el Espíritu Santo me llena. ¿Cuántos están entendiendo? Y cada vez que preguntes, ¿qué quieres que yo haga?, sabe de que Dios tiene una respuesta. Porque ahí le dijo, entra a la ciudad, que tiene que ver con algo que debemos accionar. Y luego le dijo, y allí se te dirá lo que debes hacer. Fíjense qué es eso, es confianza, pero también es obediencia. Entra en la ciudad y allá te van a decir. O sea, lo que Dios dice, a ver si este va en serio, porque en realidad te doy algo simple. Entra a la ciudad y allá te van a decir qué es lo que tenés que hacer. Es decir, es algo simple, de obedecer, simplemente. Así que cuando Dios te habla, cuando Dios te dirige, cuando Dios está tratando de volcar en nosotros su voluntad, sé muy atento también a esas cosas simples que Dios te pide, que a veces están en la boca de tus pastores. Simplemente es, mirá, vení y da la clase en la escuela. Viniste, esa es la señal para el próximo paso, el próximo nivel. A veces estamos esperando al final, me dieron esta clase, yo estoy para cosas más grandes. Miren esta clase horrible, esta gente nueva, no entiende nada. Yo estoy para nivel teológico. Claro, cuidado porque en esas pequeñas cosas lo que hay es una rebelión encubierta a la obediencia. Entonces, a veces es necesario ser obediente en lo simple. En lo simple, ¿me podés traer un vaso de agua? Sí, claro. Yo no estoy para el vaso de agua, estoy para multitudes. Es decir, son cosas simples que muchas veces Dios pone a prueba nuestra obediencia. Es lo simple, es lo simple. Por eso
Cuidado porque a veces nosotros esperamos de que Dios haga cosas extraordinarias o que Dios me mande un ángel, ¿no? Y entre a mi habitación. Soy el ángel Gabriel y vengo aquí a decirte qué es lo que el Señor quiere que hagas. Vístete, ponete tus championes. Arre, estoy hablando ya como uruguayo. Ponete tus championes y sígueme que te voy a mostrar qué vas a hacer. Claro, y vengo con 3 plumas. Pastor, mire, hubo un ángel del Señor. Y le arranqué 3 plumas para que me crea, claro. Pero yo, a ver, no estoy queriendo ser guiado. Yo ya tengo una decisión, ya vengo con las 3 plumas. Ya lo que estoy diciendo, pastor, ¿dónde está la iglesia que voy a pastorear? ¿Se entiende? Entonces es muy importante que esa guía también tenga un proceso, como Dios lo hizo con Saulo. Es decir, entra a la ciudad y allá se te va a decir qué tenés que hacer. Es una obediencia simple, concreta, no compleja, pero que en realidad lo llevó a él a marcar una acción de que iba en dirección a ese proceso que Dios le estaba pidiendo. Pero la llenura tiene que ver entonces con la rendición. ¿Cuántos tienen el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas? A ver, al revés vamos a hacer. ¿Quiénes no tienen? Que no te dé vergüenza, No dale. te dé vergüenza. No te estamos preguntando si robás. Dale, bueno, bien. hoy va a ser la tarde donde el Espíritu Santo va a venir en la Praise medida God. que te rindas. ¿Cuántos dicen amén? Pero acordate, rendición total, ¿sí? Entregar el control. En segundo lugar, mantenernos en dependencia. Wow, cada vez me va a gustar menos cada punto. La promesa del Espíritu Santo es que nos iba a guiar. ¿Se acuerdan? La cúpula de la basílica guía, un paralelismo a modo metáfora con que lo que debe representar el Espíritu Santo para nosotros, esa guía. Jesús fue bautizado, en ese momento se escuchó la voz del cielo, pero inmediatamente después, ¿qué va a pasar? Va a ir al desierto. Y cuando sale del desierto lleno del Espíritu Santo, dice, vuelto del Jordán y vuelto del desierto, dice que Jesús volvió a Galilea en el poder del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo vino sobre Jesús y entonces, ¿qué pasó? Entonces empezó a sanar enfermos, curó dolencias, echó fuera a los demonios, resucitó muertos. Entonces ahí está el secreto, en mantenernos en dependencia, en permitir que el Espíritu Santo nos llene y en esa llenura nos reviste de poder para ser testigos, para hacer. La unción no es para tener, la unción es para hacer. Decí conmigo, la unción es para hacer. Es para hacer. Queremos más de Dios, nos vamos a nuestras casas. Y para eso no es la unción del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo viene para que hagamos, viene para que prediquemos en poder, viene para que sanemos enfermos, limpiemos leproso, liberemos al cautivo, sanemos al enfermo. La unción es una unción de hacer. Entonces eso es romper con mi comodidad. Y entonces a muchos no les gusta. Entonces, romper con la comodidad es mantenerme en dependencia. Todo esto Jesús lo pudo hacer porque estaba ungido con el Espíritu Santo de Dios. Su presencia es lo más importante en la iglesia primitiva. De hecho, la iglesia primitiva nace, ¿en dónde nace? En el aposento alto. En el Pentecostés. ¿Qué celebramos? La venida del Espíritu Santo. Y ahí nace el nacimiento de la iglesia. Por eso también es tan importante el Pentecostés, ¿sí? La unción, el poder del Espíritu Santo. Jesús nos va a mostrar el camino y el camino que nos muestra Jesús es el de la dependencia del Espíritu Santo. No dependo de mis talentos, dependo de todo lo que el Señor me da, yo dependo del Espíritu Santo, de la persona del Espíritu Santo. Porque el Señor cuando habló y presentó al Espíritu Santo, no presentó algo, presentó a alguien. El Espíritu Santo es una persona, la cual nos tenemos que relacionar, caminar, depender. ¿Cuántos están entendiendo? Aleluya. La unción entonces es para que hagamos. De hecho, el libro se llama el libro de los hechos. No el libro de las intenciones. A veces nos quedamos con las intenciones. Yo hubiese ido, yo iría así, yo haría, yo serviría, si yo tuviera. ¿Tenés unción? Empezá a hacer. Hay que hacer hechos. ¿Puedo agregar algo chiquito? Muy chiquito, prometo.
¿Me haces un favorcito allá? ¿Me podés poner acá Juan 20, 22? Vamos a esperar ahí a los dedos mágicos. Juan 20, 22, Jesús está hablando con los discípulos y Jesús les va a decir lo siguiente. Ahora va a aparecer en la pantalla. Mire lo que dice Juan 20, 22. Porque lo que quiero es que entienda y comprenda por qué nosotros hablamos acerca de esto y por qué enfatizamos este concepto. A ver, cuando tú digas Juan 20, 22. Dice, acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Jesús en Juan 20, 22 le habla a los discípulos y le dice, reciban el Espíritu Santo y sopló sobre ellos. Ahora, si nosotros seguimos la progresión de lo que la Biblia dice, en Hechos 1:8, un versículo que todos ustedes conocen muy bien, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y Jesús lo viene hablando en el contexto que le está diciendo a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La pregunta es, luego en el capítulo 2 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, orando, y de repente vino un viento recio que soplaba, que llenó toda la casa, y dice, y recibieron el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en nuevas lenguas. La pregunta es, ¿y cómo? ¿Y acá qué pasó? En Juan 20, 22 les dice, reciban el Espíritu Santo y sopló sobre ellos, y en Hechos 2 hablan en lenguas. En realidad, esto marca claramente las dos posiciones de lo que estaba ocurriendo. Acá Jesús sopla en ellos y ellos reciben al Espíritu Santo como morada. Morada en su corazón. Ahora el Espíritu Santo moraría en ellos. Recuerden que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía y reposaba y luego se retiraba. Pero ahora en ellos van a recibir, cuando Jesús sopla en ellos y les dice recibid el Espíritu Santo, lo recibieron como morada. En Hechos 1:8 Jesús no les está hablando de la morada, les está hablando de la llenura. ¿Entiende la diferencia? Una cosa es tener el Espíritu Santo dentro y otra cosa es recibir la llenura, el poder para ser testigo. Y ahí es donde ellos, en Hechos 2, reciben el Espíritu Santo, que responde el apóstol Pedro a lo profetizado por el profeta Joel. Y en los postreros días dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y sobre vuestros siervos y vuestras siervas. Chau, arruinamos el feminismo. Dice ahí, sobre vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros hijos y vuestras hijas. Dice, los jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Está hablando acerca de esto y lo dice el apóstol Pedro. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Lo que necesitamos es una iglesia que entienda claramente esto. Una cosa es tener el Espíritu Santo como morada y otra cosa es estar llenos del poder del Espíritu Santo, pidiendo poder experimentar y tener esta vivencia para poder recibir este poder que Dios quiere darnos para ser testigos. Gloria a Dios. No hay cristianos de primera clase y de económica. Lo que hay es la oportunidad y la posibilidad de que todos tengamos la experiencia. Y lo que Dios quiere es que podamos experimentarlo. Ahora, acá le habla a los cristianos así como chuncanos, le decimos, como que están enojados porque todavía no hablan en lengua. Dice, bueno, si Dios me lo quiere dar, que me lo dé, y si no, que no se lo guarde. No, eso cierra la posibilidad. ¿Cuándo ocurre? Ocurre cuando Dios quiere. ¿Cuándo sucede? Sucede en la soberanía de Dios. ¿Cuándo sucede? Sucede en el momento en que Dios quiere. Lo que nunca un hombre o una mujer que ama a Dios debe perder es el deseo por tener la experiencia y poder vivirla cuando Dios quiera derramarlo. Y eso es lo que vamos a hacer en esta tarde, en este lugar. Pedirle a Dios que venga con el poder, con la llenura. Y que el Señor venga hoy y haga lo que Él quiere hacer milagrosamente en nuestra vida. Ahora, no es que el Espíritu Santo va a venir. El Espíritu Santo ya está dentro tuyo. Ya sos morada de Dios. Ya sos hijo de Dios, hija de Dios. El Espíritu está dentro tuyo. Y va a ocurrir lo que Jesús dijo. De tu interior correrán ríos de agua viva. Y lo que vamos a pedirle a Dios es esas corrientes que fluyan
llenando todo. Aleluya. Perdón, robé mucho tiempo. No. Acá. La pastora me pega. Soy una víctima de Ahora, violencia. todo eso que el Señor va a darte en esta tarde es para que hagas. El tema es que lo que podemos hacer puede darse en el espíritu o en la carne. Podemos hacer en la carne también, pero debemos hacer en el espíritu. ¿Cómo es que me diferencio? Bueno, cuando uno hace en la carne, eso que hace en la carne no provoca un gran impacto. Tiene fecha de vencimiento y todo lo que realicemos nuestras fuerzas rápidamente comienza a desvanecerse. No tiene durabilidad. ¿Y qué pasa después? Comienza un desgaste, comienza la decepción, comienza el cansancio, comienza el abatimiento. Ahora entonces, ¿cómo hago para hacer las cosas en el Espíritu? Dependiendo del Espíritu Santo. No es en mis fuerzas, es en la fuerza de Dios y tenemos que aprender a depender de Él porque nuestra tarea es espiritual. Más allá de la visión que llevemos adelante, nuestro sustento, nuestro ADN es la dependencia del Espíritu Santo o debiera ser la dependencia del Espíritu Santo. Jesús no está buscando seguidores, mi hermano. Jesús busca discípulos. ¿Me entendió? Busca discípulos. La palabra discípulos tiene la misma raíz que disciplina, ¿sí? Debemos ser discípulos, gente disciplinada, ¿sí? Gente comprometida con lo que promete, con lo que dice, gente dependiente del Espíritu Santo, gente fortalecida en el Espíritu Aleluya. Santo. ¿Sí? Gente que muere, porque la Biblia dice ahí en Colosenses, tenemos que morir, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Para hacer una obra espiritual tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros. ¿Cuántos están entendiendo? Gloria a Dios. El camino para aprender o a depender de Dios es morir a nosotros mismos cada día, en cada momento. No es algo de un congreso, de un encuentro, de un reencuentro, de un altar. Eso tiene que ser a diario, ¿sí? El hombre interior se va renovando, ¿sí? En la medida que el de exterior se va desgastando. Hay un desgaste natural del cuerpo. Todo comienza a desgastarse, pero en el interior, ¿cómo está tu interior? Dice la Biblia que somos sacrificios vivos. Esto lo leí en un libro hace poco. Me llamó la atención. Entonces, si es un sacrificio vivo, es porque hay todavía capacidad de decisión de levantarme de lo que yo quise entregar en alguna vez. Por eso tenemos que permanecer muriendo en cada momento. ¿Cuántos entendieron? El sacrificio vivo. Bueno, entonces me puedo levantar del altar y me puedo ir. En algún momento decidí quedarme, pero en otro momento, entonces tengo que morir. Haced morir pues lo terrenal. No nos gusta, pero sí. A veces nos levantamos del ¿Es altar así? y salimos corriendo. Claro. Dice Salmo 92:10, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Dios nos promete renovar nuestras fuerzas por el Espíritu Santo. ¿Cuántos lo reciben? Ahora hay una relación entre aumentar las fuerzas porque soy ungido. Muchos queremos fuerzas, pero tenemos que descender nuestra cabeza para que el aceite de la unción venga. Dejar de lado toda altivez, todo orgullo, todo aquello que quiere hacer vivir mi carne otra vez. Por eso muere mi carne, mueren los deseos de la carne. ¿Cuántos están entendiendo? Efesios dice, Efesios 3:16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. La unción representa al Espíritu Santo y las fuerzas aumentan tanto y en cuanto yo camino con el Espíritu Santo, me relaciono con el Espíritu Santo y entonces el Espíritu Santo me va llenando y me va fortaleciendo. Para ser ungido en el antiguo Israel había que aprender a bajar la cabeza. Y debías inclinarte y entonces se echaba el aceite y ese aceite venía y comenzaba a caer sobre el rostro de quien era ungido. A veces nosotros no tenemos esa disposición a bajar el copete. No tenemos esa disposición de rendirnos y de permitir que sea otro el que nos eche el aceite en la cabeza. Este es el principio fundamental para alguien que puede ser fortalecido en esta unción, en esta búsqueda. El hecho de decir, dependo de Dios, pero también estoy dispuesto a que sea alguien que pueda colocar esa unción en mí
cabeza, que pueda de alguna manera empezar a recorrer todo mi ser, como dice el Salmo 133. El óleo cae de la cabeza por la barba y dice hasta el borde de las vestiduras. Es un todo de lo que Dios quiere llenar, un todo de lo que Dios quiere volcar en nuestra vida. Por eso en esta tarde vamos a hacer una invitación. Nos la hacemos también nosotros todos, ¿no es cierto? ¿Estamos dispuestos a seguir entregando el control, dependiendo y siendo fortalecidos? Sí, Jesús. Porque en la medida que nosotros nos entregamos, nos rendimos, entonces viene la unción, viene la llenura. Gracias, Jesús. Por eso, en primer lugar, si vos estás dispuesto a entregar, a rendir, pero no guardarte nada, porque a veces decimos, no, como Saúl cuando aparece Samuel, sí, los matamos a todos, Aleluya. solo que nos quedamos con lo mejor. No, fue una obediencia a medias y encima trató de engañarlo a Samuel. Y a través de engañar a Samuel, engañar a Dios. ¿Estás dispuesto a entregar todo con lo que significa entregar todo? Renunciar al orgullo, a la altivez, a la soberbia, rendir tu cabeza, rendir tus sueños, dejar de luchar, dejar de pelear. Si es así, ponete de pie en esta tarde. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y lo que Él prometió es verdad y se cumple. Si estas cualidades, si estas actitudes son las que están en tu corazón y es lo que anhelás, entonces la llenura viene. La llenura viene sin que la pidas. Viene. Pero primero quiero que todos aquellos que levantaron su mano penetró tu corazón. Sos morada, sos templo, sos casa, sos habitación del Espíritu Santo. Es algo que está dentro tuyo. Como hablábamos recién, el Espíritu Santo ya está en tu corazón. Simplemente es comenzar a experimentar esta llenura que viene del cielo y que brota en tu corazón. Quizás en el momento en que estemos orando haya algo que comienza a suceder físicamente, que comiences a sentir que tu lengua por ahí se detiene o comenzás a hablar en un lenguaje que nunca hablaste antes, un lenguaje espiritual. Déjalo a Dios. El peor impedimento para que esto ocurra es la mente. Es la mente que intenta controlar, que intenta manejar absolutamente todo. Por eso el Señor en esta tarde lo que quiere es llenarte con su presencia. Dios no puede llenar una boca que está cerrada. Por eso es importante que